Soy Gustavo Alcocer, soy socio de Olivares, una firma mexicana. Practico M&A, corporativo, comercial, estructuración de transacciones y estamos enfocados en ciertas industrias especializadas en donde el activo más importante es la propiedad intelectual. En mi carrera profesional yo tuve una primera etapa de mi vida como in-house en un banco y eso me llevó a estar unos años en el extranjero, y después de esa etapa de más de 12 años en donde pude aprender todo el manejo que tenía que tener el banco con sus abogados externos, pues me convertí en uno de ellos y me vine a esta práctica profesional en donde ya llevo más de 2 décadas apoyando a empresas nacionales y multinacionales a estructurarse en México y a hacer negocios. A lo largo de los años, México ha tenido una tradición de inversión extranjera y unas reglas muy sólidas. Como ha ido avanzando el desarrollo de la inversión extranjera, es que México ha levantado los controles de inversión extranjera, distinto a otras jurisdicciones. Y hemos visto que esto ha experimentado una transformación muy relevante en la pasada década especialmente, marcados por 2 fenómenos. Uno, por supuesto, que es el nearshoring, que no es una cosa que ha ocurrido de la noche a la mañana, ni tampoco ha ocurrido desde la pandemia, sino que viene ocurriendo a lo largo de lo que México empezó a hacer con sus programas de maquila, y así fue como se fue dando en México un sistema de educación técnica que ha permitido que haya una mano de obra calificada, y eso ha dado a México las bases sólidas de esta plataforma y de este término que ahora de moda le estamos diciendo nearshoring. A la fecha hay una capacidad enorme para integrar cadenas productivas en México, y eso es lo que hemos visto, además de aprovechar lo que ha representado el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto vamos a la tercera renegociación que empieza precisamente esta semana, Sí. y a la proximidad geográfica con Estados Unidos, esa frontera de más de 2,000 kilómetros. Hay una red importante de tratados internacionales que México tiene que apoyan a que se dé esta situación. Entonces, en este sentido, hay características distintivas que yo daría para diferenciar lo que implica. Hay una mayor sofisticación corporativa en lo que ha representado el establecer inversión extranjera en México. Esto ha llevado a mayores esquemas de control, más complejidad en el pacto estatutario. El horizonte se ha vuelto de mucho más largo plazo en las inversiones que estamos viendo en México a lo largo y ancho de la frontera y hacia el centro del país. Y hay una sensibilidad alta desde el punto de vista regulatorio de cumplimiento que antes no había. Hoy estamos viendo un interés por integraciones verticales que han representado pues parte de estas ventajas. Y esto se refleja en una transición de lo que vemos en cuanto a las industrias que se han logrado consolidar en México. Una de ellas, sin duda, manufactura, automotriz,
todo lo que son semiconductores, todo lo que es infraestructura de logística y las industrias alrededor y particularmente la transición de productos y procesos productivos industriales en México. La industria textil ha crecido muchísimo, en fin, ¿no? Hay mucho desarrollo industrial. Hay una concentración territorial que tiene que ver con factores, claro, geográficos, pero también de disponibilidad y de desarrollo de infraestructura estratégica. Cualquier industria en cualquier país en donde se quiera desarrollar industria, pues tiene que tener agua, tiene que tener energía, tiene que tener luz y por supuesto tiene que tener un techo. Y en ese orden de ideas, pues la inversión pública actual se ha enfocado a que estos elementos estén disponibles para que la relocalización que se hace de estas presencias pues pueda darse, ¿no? Esto es un reto porque no está tan disponible como uno pudiera imaginar. La concentración sectorial es otro tema interesante porque por la política económica que estamos viendo del Estado, hay un Plan Nacional de Desarrollo donde la presidenta Sheinbaum ha estado insistiendo mucho en una visión basada en un desarrollo de la industria nacional enfocado a sustentabilidad, a bienestar social, a no discriminar a inversionistas extranjeros, pero a que queden muy claros que debe haber un propósito de establecerse en México y de crear empleos y de hacer una serie de procesos que permitan interiorizar tecnologías, know-how, etcétera, ¿no? Y esto, pues, puede ser también otro reto de los grandes. Me voy a detener un momento para dar un paréntesis de un marco de legislación que va a ser relevante en esta nueva etapa, en esta reconfiguración de la inversión extranjera en México, que es la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Es una ley que ya tiene tiempo, pero que ahora retoma un nuevo interés, porque el énfasis que ha puesto la política pública actual es que debe haber una combinación de la inversión. El capital privado siempre va a ser bienvenido, pero ahora se une con un capital público que tiene que dedicarse a desarrollar esa infraestructura pública, ¿no? Porque las empresas van a demandarlo. Entonces hay una combinación de factores en donde vienen a ser esquemas institucionalizados que ya vemos en otras jurisdicciones, especialmente en Europa, en Estados Unidos, algunas en Asia, y esto permite que se vaya dando esta inversión mixta, orientada precisamente a incrementar los niveles de inversión extranjera, pero también a consolidar la presencia de estas industrias productivas. El primero de ellos sería, ¿cómo es que va a entrar la inversión extranjera? ¿Cuál es el vehículo? Entonces, hemos visto sociedades, hemos visto fideicomisos, hemos visto distintas estructuras. El segundo tiene que ver con el gobierno corporativo. Cuando entras institucionalmente a hacer una inversión extranjera, ya sea de manera que controles a la subsidiaria o que tengas un socio local, el gobierno corporativo se vuelve fundamental. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se tenga que tomar una decisión? ¿Cómo es que se consensa la decisión? ¿Qué pasa si hay una disputa? ¿Y qué sucede cuando hay una salida y una terminación? Un evento de liquidez. El entorno regulatorio, la existencia de un marco legal que permita que haya una interactuación, sobre todo cruzando la frontera,
la cual se basa muchas veces en los tratados que tiene México internacionales. Hay una canasta de tratados para evitar doble tributación fiscal, por ejemplo, muy importante, que México tiene con decenas de naciones, que ha facilitado el que se den estas operaciones y haya un marco que permita esta estructura y la consolidación de algunos de los temas fiscales importantes. Los otros tienen que ver con temas operativos y territoriales. Cómo está, otra vez, la disposición de toda la infraestructura. Hay lo que se necesita para poder hacer el proceso productivo en México. Existe la mano de obra, no, etcétera, ¿no? Sí hay disponibilidad de infraestructura, pero se tiene que trabajar todavía en ella. Y aún y cuando vemos otra vez en el discurso de la política económica que se quiere seguir, planes para esta inversión mixta, pues vemos todavía que hay trabajo por hacer. Entonces, siempre y cuando se alinee esta inversión extranjera a las políticas públicas y a las necesidades que está teniendo México, pues pensamos que debe seguir habiendo una dinámica relevante. Se vuelve relevante también el marco regulatorio a nivel sectorial. Dependiendo de la industria hay distintas regulaciones que aplican, y si nos vamos a la industria automotriz, o nos vamos a la industria aeroespacial, o nos vamos a la industria de electrodomésticos, o de cualquier otro producto que México está produciendo y exportando, pues aplican distintas reglas, ¿no? Como último factor está esta alineación económica con lo que va a permitir el Estado. Hay a veces distintas categorías de beneficios fiscales que un inversionista extranjero puede tener en México. Y eso depende muchas veces de la creación de empleo directo, de una serie de categorías. Hay estados más profesionales en alinear el tipo de inversión que viene contra una serie de métricas, y de acuerdo a eso tienen incluso ya establecidos las categorías de beneficios económicos y fiscales que recibe el inversionista, pero no hay una uniformidad, y eso creo que viene a ser relevante. Regresa un fomento a hacer, por ejemplo, producciones audiovisuales. Voy a decir un ejemplo, pero no vemos claro todavía cómo es que va a fluir ese elemento para dar ese fomento, ¿no? El pasado año, que fue un año complejo, un año de cambios y de reformas legales muy trascendentales, no necesariamente positivas, en las que tenemos que ajustarnos a los cambios y continuar con el reto de ofrecer a todas esas empresas que vienen, de todos esos inversionistas que están interesados en aprovechar la oportunidad que representa México en hacer una rentabilidad adicional de la venta de productos y servicios por ese bono demográfico que tiene México tan importante, y esos desafíos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que entre los desafíos está a veces una subestimación del cumplimiento regulatorio. O sea, cuando somos empresas multinacionales y vamos atravesando fronteras, subestimamos muchas cosas, y las fronteras no nada más están ahí pues para delinear el territorio, ¿no? También hay un cambio en cuanto a la cultura de negocios, en cuanto a la cultura del apego al cumplimiento. Y eso
se vuelve relevante cuando estás haciendo una transacción en donde viene inversión extranjera, porque el cumplimiento en México pues puede tener otro nivel al cumplimiento que hay en otras jurisdicciones, ¿no? Y hay que adaptarse a ese nivel. Hay que hacer una alineación, digamos, de este reto, para que entonces pues podamos atender, aun y cuando el nivel de cumplimiento sea menor o el entorno sea distinto, pues mantengamos la misma estatura con la institución que está invirtiendo, ¿no? Hay una brecha de estándares internacionales, siempre lo hemos visto en distintos países. Y esta brecha impone a las empresas extranjeras a mantener esa línea, ¿no? Entonces, nos parece que haciendo una evaluación, repito, estos últimos transacciones que hemos visto de nearshoring han venido de muchas jurisdicciones. La experiencia que hemos tenido en el despacho principalmente ha sido europea y de Estados Unidos particularmente. Alguna de Asia, pero particularmente de Estados Unidos. Y entonces escogen algunos estados en particular, los estados que mejor estructura tienen o que mejor cercanía, no necesariamente tienen que estar pegados a la frontera con Estados Unidos. Y los principales retos han sido precisamente lograr que el aspecto regulatorio, para que podamos dar el banderazo de salida de la planta de manufactura, se acorte lo más posible, esté claro, esté definido, haya ciertos elementos en donde podamos evitar la indefinición, o en donde quede alguno de esos elementos sujeto a un criterio que no sea determinado, que pueda imponer y la necesidad de entrar en un diálogo con la autoridad a los tres niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Lo que hace un entramado de tener que lidiar con esa telaraña de reglas que va uno navegando y vas entendiendo cómo están los retos. Y muchas veces no empezamos con el proceso tan ordenado, y el inversionista tampoco espera a que se pueda hacer ese proceso tan ordenado. Entonces se van haciendo las cosas al mismo tiempo. Hay una arquitectura de inversión extranjera nueva en México que se fundamenta en toda esta evolución que he narrado, desde que salió la ley de inversiones extranjeras de hace décadas, y cómo fueron levantándose los controles, los porcentajes de inversión, cuáles quedan, cómo se hacen las excepciones, cómo se creó ese programa de Maquila, y ahora cómo México, con la globalización, se ha vuelto, desde el punto de vista de logística, pues una de las economías del mundo más importantes, posicionándose como una jurisdicción de eficiencia, ¿no? Y con retos muy importantes, como es el de la seguridad jurídica, como es el del marco legal a ser establecido. Hay barreras que todavía tenemos que superar, pero también hay una disposición pues grande en atacar esas barreras. De lo que hay en inversión tecnológica, pues México tiene hoy una ventaja competitiva importante contra algunas otras jurisdicciones.